La familia Vanderberg y la casa de brujas olvidada en Manhattan, desde los callejones estrechos del Bajo Manhattan hasta los muelles oscuros del East River, una conspiración cuidadosamente orquestada se desarrollaba en secreto, destinada a destruir familias holandesas prósperas bajo el pretexto de la guerra y la lealtad. Margarita Vanderberg sabía que algo estaba mal desde el principio. Cuando los rumores sobre visiones celestiales comenzaron a circular entre las jóvenes de la comunidad, un velo de religiosidad cubría un plan mucho más oscuro. Los comerciantes ingleses y algunos funcionarios del gobierno colonial buscaban apoderarse de propiedades holandesas, manipulando a adolescentes con promesas de mensajes divinos y recompensas celestiales. La historia empieza con Anichketelas, una muchacha profundamente devota, que comenzó a recibir visiones que supuestamente le eran enviadas por Dios. Lo que nadie sabía era que estas visiones habían sido cuidadosamente fabricadas, con cada detalle calculado para parecer convincente y moralmente irrefutable. Las familias holandesas, respetadas y bien establecidas en el comercio, no podían cuestionar a la joven sin desafiar a Dios mismo. Mientras tanto, Cornelius Vanderberg, un comerciante destacado y amado por la comunidad, se encontraba en el epicentro de un plan que nunca sospechó, rodeado de evidencias sembradas, rumores y testigos manipulados. Cada reunión secreta, cada carta escrita por funcionarios ingleses y comerciantes cómplices, cada pago a milicianos nocturnos estaba diseñado para asegurar que la verdad permaneciera oculta. Margarita, consciente de que su esposo estaba siendo incriminado, decidió actuar. Reunió documentos que demostraban la verdadera conspiración, cartas de Thomas Dongan detallando planes de reubicación de propiedades y nombres de comerciantes ingleses beneficiados, registros financieros de pagos a milicianos y un cronograma de las visitas visionarias de Anich, firmado por Elizabeth Fletcher. Sin embargo, el tiempo estaba en su contra, cada paso que daba la acercaba más al peligro, y la ciudad entera, con sus calles adoquinadas y casas de frontón escalonado, parecía un laberinto que podía tragársela a la primera distracción. La tensión crecía mientras Anichketela se preparaba para declarar en el tribunal, describiendo con precisión cada conversación y cada instrucción que le habían dado las mujeres que la manipulaban. Las palabras de la joven podían destruir toda la fachada de legalidad y moralidad que los conspiradores habían construido. Pero Margarita sabía que su valentía podía costarle la vida. La historia que sigue es un relato de traición, manipulación y justicia precaria, donde la línea entre la verdad y la ficción se desdibuja y cada decisión puede significar la vida o la muerte. Mientras Margarita Vanderberg reunía cada prueba y cada documento, el destino de su esposo pendía de un hilo tan fino que cualquier error podía ser mortal. El 12 de noviembre, Anichketela se presentó en la corte de Fort James y narró con voz firme, en inglés claro, cómo Cornelius Vanderberg le había confesado sus planes de colaborar con los franceses para obtener tierras en Quebec y recompensas futuras para quienes apoyaran a Francia. Su testimonio parecía impecable, demasiado convincente para cuestionarlo. Explicaba por qué los restos encontrados estaban en avanzado estado de descomposición y por qué Cornelius había movido barriles a su sótano. La ley inglesa no permitía que los acusados de traición hablaran en su defensa, y el joven abogado inglés, Peter Warren, más nervioso que decidido, no podía revertir el juicio predeterminado. Cornelius sería condenado a muerte por traición y asesinato, y sus bienes confiscados serían redistribuidos entre leales al rey y al cristianismo. Margarita, sin embargo, tenía un último as bajo la manga, un maletín de cuero con pruebas irrefutables, cartas de Thomas Dongan, registros financieros y un cronograma de visitas visionarias firmado por Elizabeth Fletcher. Al presentarlas ante el magistrado Townley, la expresión de este cambió lentamente de escepticismo a alarma. Los documentos podían ser cuestionados, pero no podía ignorar que Anich estaba lista para testificar sobre las manipulaciones de las mujeres inglesas.
describiendo con detalle cada conversación y gesto que le habían enseñado para influir en su testimonio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Margarita exigió la liberación de su esposo, la devolución de propiedades confiscadas y la seguridad para cualquier familia holandesa que quisiera trasladarse a Pennsylvania o Nueva Jersey, a cambio de su silencio y la cooperación continua de Anich. Townley, atrapado en su propia trampa, comprendió que cualquier negación pública de Anich colapsaría todo el caso contra Cornelius y expondría la red de conspiraciones que alcanzaba los niveles más altos del gobierno colonial. Esa misma noche, Margarita fue emboscada en las calles del barrio holandés por hombres que no pronunciaron palabra y la arrastraron hacia un barco oculto en el East River. Mientras luchaba desesperadamente, comprendió que sus enemigos jugaban bajo reglas distintas, para quienes el asesinato era un simple gasto de negocios. Pero Margarita había dejado una sorpresa. Al amanecer del 20 de noviembre, cuando su cuerpo flotaba entre los pilotes cerca de Wyatt, Anich Ketelas ya estaba en el púlpito de la iglesia reformada holandesa, confesando su papel en la conspiración ante la congregación, revelando nombres, instrucciones y documentos que Margarita había conseguido ocultar en la iglesia. La reacción fue inmediata. Familias holandesas salieron a las calles, demandando la liberación de Cornelius y la detención de comerciantes ingleses cómplices. La multitud creció hasta incluir hugonotes franceses, inmigrantes alemanes y colonos ingleses horrorizados. El gobernador Fletcher, enfrentado a la posibilidad de una rebelión abierta, arrestó a Thomas Dongan y congeló los bienes de los comerciantes implicados. 3 milicianos que habían plantado pruebas fueron ejecutados, y Cornelius Vanderburg no solo fue liberado, sino indemnizado y con una disculpa formal del gobierno colonial. Sin embargo, la victoria fue más una supervivencia que un triunfo. Enseñando a los holandeses que su prosperidad y seguridad podían ser destruidas por vecinos sonrientes que conspiraban a escondidas, muchos siguieron el consejo de Margarita y se mudaron a Pennsylvania, mientras otros permanecieron, ocultando su riqueza y evitando la vida pública. La historia de 1692 fue silenciada, documentos perdidos, registros alterados, investigaciones evitadas. Y el incendio de 1911 destruyó la mayoría de las pruebas que quedaban. Anich nunca se recuperó totalmente, dedicándose al cuidado de huérfanos y refugiados hasta su muerte en 1734, aún atormentada por sus recuerdos. Cornelius reconstruyó su negocio, pero nunca recuperó la prominencia perdida. Los comerciantes ingleses enfrentaron destinos variados, algunos huyeron, otros se adaptaron y unos pocos fueron excluidos socialmente. La lección más escalofriante fue la fragilidad de la justicia colonial. El sistema legal dispuesto a ejecutar a un inocente por pruebas fabricadas apenas castigó a los conspiradores. Magistrados que aceptaban visiones sobrenaturales como evidencia dudaban de documentos cuando implicaban a sus pares. Esta historia demuestra que la verdad y la justicia eran privilegios reservados para quienes podían comprarlos y que la codicia podía disfrazarse de virtud sin dificultad. Mientras caminamos por las calles modernas de Manhattan, los vestigios permanecen: piedras de cementerios, escrituras de propiedades transferidas misteriosamente, símbolos en sótanos que los actuales dueños creen decorativos, pero que identificaban propiedades destinadas a la confiscación. La conspiración tuvo éxito. Para 1700, el comercio holandés en Nueva York estaba dominado por familias inglesas y escocesas. La gradual eliminación de los comerciantes holandeses continuó mediante medios legales, demostrando que la burocracia podía ser más efectiva que acusaciones dramáticas de brujería. Esta historia plantea preguntas inquietantes sobre cuántas otras casas de brujas sirvieron como cobertura de conspiraciones económicas, cómo se han manipulado los miedos religiosos y cuántas veces los estadounidenses han confundido persecución con patriotismo y robo con justicia. El legado de los Vanderburg muestra que los enemigos más peligrosos son quienes enmascaran sus ambiciones como seguridad.
transforman la codicia en rectitud y convencen a vecinos de que destruir a alguien sirve al bien mayor. Las técnicas que en 1692 manipularon a jóvenes como Annie Choi se repiten mediante algoritmos, noticias y mensajes políticos, pero la esencia permanece: convencer a las personas de que sus miedos justifican cualquier acción. Margarita van der Berg y Anich Ketelas representan la fuerza de quienes se niegan a aceptar narrativas oficiales, arriesgando todo por preservar la verdad, recordándonos que la diferencia entre la civilización y el caos puede depender de unos pocos dispuestos a decir esto está mal. La historia de la casa de brujas olvidada de 1692 nunca fue realmente olvidada. Estaba enterrada bajo capas de amnesia oficial y culpa colectiva, pero la verdad siempre encuentra la manera de emerger, como el cuerpo de Margarita en el East River, dañado, pero inconfundiblemente real. Los documentos del patrimonio Estverent nos enseñan que la historia no es una colección de hechos, sino de decisiones, lo que los individuos estaban dispuestos a aceptar, ignorar o arriesgar en defensa de la verdad. Los holandeses aprendieron que la prosperidad sin vigilancia es vulnerabilidad. El éxito sin poder es temporal y la justicia sin coraje es solo la misericordia de quienes podrían destruirte. Después de la liberación de Cornelius Vanderburg y la exposición pública de la conspiración, la colonia de Nueva York nunca volvió a ser la misma. Los ecos de los eventos de 1692 resonaban en cada esquina del Bajo Manhattan. Aunque muchos los olvidaban o preferían ignorarlos, las familias holandesas que permanecieron en la ciudad aprendieron a moverse con cautela, ocultando sus negocios detrás de intermediarios y manteniendo su riqueza lejos de ojos curiosos. Las calles de Stone Street, una vez testigos de comerciantes holandeses negociando en 3 idiomas, se transformaron lentamente, y las casas de frontones escalonados cedieron su lugar a edificaciones más modernas, mientras que los muelles del East River, donde Margarita encontró su trágico destino, ahora soportaban las bases de nuevas construcciones. Sin embargo, los vestigios permanecían, símbolos tallados en sótanos que los dueños modernos consideraban meros ornamentos, piedras de cementerio con fechas que coincidían sospechosamente con los momentos álgidos de la conspiración, escrituras que mostraban transferencias súbitas de propiedades. La historia mostraba que la justicia podía ser comprada y manipulada, y que la fe, la lealtad y la riqueza podían ser explotadas para beneficio propio. Con el tiempo, las generaciones posteriores escucharon fragmentos de la historia, a menudo como cuentos de advertencia, pero pocos entendieron su magnitud real. La vigilancia constante era la única protección, y el conocimiento del pasado era un escudo frente a la traición. Los documentos de Thomas Dongan, cartas detalladas de los comerciantes ingleses y los registros financieros de los pagos a milicianos demostraban que lo que parecía un juicio justo era en realidad un elaborado teatro para apropiarse de propiedades holandesas bajo el disfraz de seguridad durante la guerra. Mientras la colonia reconstruía su apariencia de orden y estabilidad, Margarita van der Berg se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. Su sacrificio permitió que la verdad se mantuviera viva en la memoria de quienes buscaran justicia. Por su parte, Anich Ketelas dedicó su vida a la redención, cuidando huérfanos y refugiados, buscando corregir, aunque fuese de manera parcial, el daño causado. Cornelius, a pesar de recuperar su libertad y propiedades, nunca volvió a confiar plenamente en nadie. Consciente de que el peligro podía surgir de la sonrisa más amigable, de la palabra más inofensiva, la colonia, por su parte, aprendió lecciones duras sobre la fragilidad de la justicia y la facilidad con la que la codicia podía disfrazarse de virtud. La historia de 1692 mostró cómo el miedo, la sospecha y la envidia podían ser manipulados por individuos astutos, y como la verdad podía ser enterrada temporalmente, pero no eliminada. Los comerciantes ingleses que habían planeado la conspiración enfrentaron destinos diversos. Algunos huyeron a otras colonias.
Otros encontraron maneras de rehacer sus fortunas mediante medios convencionales, y unos pocos fueron socialmente marginados, obligados a abandonar Nueva York. Sin embargo, la estructura del poder colonial permaneció, y la lección que todos aprendieron fue que la prosperidad sin influencia política y vigilancia constante era una vulnerabilidad permanente. Los ecos de las acciones de Margarita y Anich se transmitieron de manera silenciosa, influyendo en decisiones futuras, como la forma en que los holandeses manejaron sus negocios, sus alianzas y sus estrategias de supervivencia. Mientras Nueva York evolucionaba, la memoria de la conspiración se convirtió en un recordatorio de que la historia no es lineal ni justa. Es un registro de elecciones humanas, de quienes deciden actuar y quienes deciden callar. Las generaciones futuras heredaron una lección sutil, que la verdad requiere coraje y la justicia requiere vigilancia, y que la traición puede adoptar formas inesperadas, disfrazada de patriotismo, seguridad o virtud. Margarita Vanderburg y Anne Carolus demostraron que incluso en una sociedad donde el miedo y la manipulación podían dominar, la valentía individual podía cambiar el curso de los acontecimientos, preservando la memoria y la dignidad de los inocentes. Cornelius Vanderburg, aunque marcado por la experiencia, reconstruyó su vida, pero nunca olvidó la lección aprendida. La prosperidad sin poder es efímera y la confianza sin pruebas es peligrosa. La conspiración de 1692 no solo redefinió el destino de los comerciantes holandeses, sino que también expuso los mecanismos de manipulación social que podían ser reutilizados una y otra vez, convirtiendo la codicia en justicia aparente y el miedo en obediencia. Mientras los años pasaban, la ciudad creció, la memoria oficial minimizó los eventos y los archivos desaparecieron o fueron alterados. Pero los rastros persistieron en cartas privadas, diarios y registros eclesiásticos que escaparon al fuego y la censura. Las lecciones de estos eventos se mantuvieron. Nunca subestimes el poder de la manipulación, la importancia de la vigilancia y la necesidad de cuestionar narrativas oficiales. La historia de Margarita y Cornelius enseñó que incluso frente a un sistema diseñado para destruir a los inocentes, la valentía y la determinación podían restaurar la justicia, aunque a un costo personal devastador. La conspiración había mostrado la vulnerabilidad de la comunidad holandesa y la facilidad con que los poderosos podían reescribir la historia a su favor, pero también había mostrado que la verdad, cuando se protege con coraje, puede emerger incluso después de siglos de silencio. Hoy, los que conocen los detalles pueden caminar por Lower Manhattan y reconocer vestigios de la historia, símbolos olvidados, registros dispersos, transferencias de propiedades inusuales, como recordatorios de que la justicia es precaria y que la vigilancia constante es el precio de la libertad. Las lecciones de 1692 son universales. La codicia puede disfrazarse de rectitud, la fe puede ser manipulada, y el miedo puede ser usado para controlar a las masas. La valentía individual y la búsqueda de la verdad son, a menudo, los únicos mecanismos que previenen la injusticia total y preservan la memoria histórica para generaciones futuras. Margarita Vanderburg murió defendiendo la justicia y la verdad. Anich Ketelas dedicó su vida a la redención, y Cornelius Vanderburg reconstruyó su vida con la certeza de que la vigilancia y la prudencia eran esenciales para la supervivencia. La historia de la Casa de Brujas de 1692 en Nueva York no fue sobre brujería, sino sobre poder, codicia y la capacidad humana de manipular mentes y corazones. La verdad puede ser enterrada, pero nunca destruida, y siempre habrá quienes, como Margarita, Anich y Cornelius, estén dispuestos a arriesgar todo para que salga a la luz. La memoria de estos eventos persiste, y la lección final es clara: la justicia sin coraje es efímera, y la libertad sin vigilancia es vulnerable a los mismos hombres que buscan beneficiarse a costa de los inocentes. A medida que los años pasaban, los ecos de los eventos de 1692 continuaban resonando en las calles de la ciudad.
Aunque la mayoría de los colonos prefería olvidar lo ocurrido, enterrando la verdad bajo una capa de conveniencia y silencio, los registros oficiales fueron cuidadosamente manipulados. Documentos críticos desaparecieron o fueron alterados, y la memoria de los horrores perpetrados contra las familias holandesas se convirtió en un secreto compartido solo entre unos pocos que habían sobrevivido para contarlo. Margarita van der Berg había sacrificado su vida para exponer la conspiración, y Anita Kettelas había dedicado su existencia a expiar su papel involuntario en la persecución, trabajando con orfanatos y comunidades religiosas para redimir su pasado. Cornelius van der Berg reconstruyó su comercio, pero nunca recuperó la confianza plena en la seguridad ni la alegría de su éxito anterior. La experiencia lo había transformado y enseñado que la prosperidad podía convertirse en peligro si carecía del respaldo del poder o de la vigilancia constante. Mientras tanto, los mercaderes ingleses que habían orquestado el complot inicial encontraron caminos diferentes. Algunos huyeron a otras colonias, intentando eludir la notoriedad de su implicación. Otros continuaron acumulando riqueza mediante métodos más sutiles y legales, y unos pocos enfrentaron ostracismo social que los forzó a abandonar Nueva York por completo. Sin embargo, el legado más inquietante de los eventos de 1692 no fue solo la pérdida de propiedad o la injusticia sufrida, sino la revelación de la fragilidad del sistema legal colonial. Un hombre inocente podía ser casi ejecutado por acusaciones fabricadas, mientras los culpables de la conspiración podían escabullirse o ser castigados solo superficialmente. El patrón de manipulación y explotación del miedo religioso y la codicia económica se repetiría en toda la historia americana, desde los juicios por brujería de Salem hasta innumerables episodios menos conocidos, mostrando que la justicia siempre ha sido un privilegio más que un derecho, accesible principalmente para quienes podían comprarla o defenderse con influencia y recursos. Cada generación enfrentaría sus propias versiones de las tres mujeres con capas púrpuras, figuras que comprendían que el miedo era más poderoso que los hechos, que la sospecha se propagaba más rápido que la verdad y que los individuos ordinarios podían ser manipulados para cometer actos extraordinarios de maldad si se les ofrecía una justificación convincente. El complot contra los Van der Berg tuvo éxito porque ofreció a las personas lo que querían: explicaciones simples para problemas complejos, villanos claros para situaciones ambiguas y justificación moral para la persecución rentable. Solo falló cuando individuos como Margarita van der Berg decidieron no aceptar esas explicaciones fáciles y persistieron en buscar verdades incómodas. Las calles de Stone Street, que habían sido testigo de la intriga y la conspiración, seguían existiendo, aunque transformadas. Los almacenes y casas de los comerciantes holandeses dieron paso a edificios modernos, rascacielos de vidrio que ocultaban los secretos de generaciones pasadas. Sin embargo, rastros persistían, marcas en los cimientos, registros de tierras que mostraban transferencias sospechosas, lápidas en cementerios que evidenciaban muertes agrupadas en los meses críticos de la conspiración. Cada detalle sobreviviente servía como recordatorio de que la avaricia disfrazada de virtud podía manipular a una comunidad entera y que la verdad siempre dejaba fragmentos, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos y lo bastante persistentes para reconstruirla. Mientras Nueva York continuaba creciendo, la memoria colectiva intentaba silenciar la historia, pero la evidencia escondida en archivos familiares y religiosos mantenía viva la lección de 1692, que la vigilancia, el coraje y la disposición a desafiar las narrativas oficiales son esenciales para preservar la justicia. La historia de los Van der Berg y de las familias holandesas muestra que la diferencia entre la civilización y el caos a veces se reduce a la decisión de unos pocos individuos de decir: esto está mal, no participaré, no permaneceré en silencio, mientras algunos elegían la conformidad cómoda.
Otros asumían riesgos personales para enfrentar la injusticia, y sus elecciones moldeaban no solo sus vidas sino el destino de comunidades enteras. Los documentos hallados en la finca Estverent, preservados durante más de 3 siglos, ofrecían prueba de que la verdad perdura más que aquellos que intentan enterrarla. Siempre hay alguien que conserva la evidencia, alguien que hace las preguntas incómodas y alguien que se niega a permitir que la injusticia se olvide. Los eventos de 1692 recuerdan que la prosperidad sin vigilancia es vulnerabilidad, que el éxito sin poder es temporal y que la justicia sin coraje es mera misericordia temporal de quienes podrían destruirnos. Cada generación enfrenta la elección entre la ceguera conveniente y la conciencia peligrosa, entre la conformidad cómoda y la resistencia costosa. En 1692, la mayoría eligió la seguridad, creyendo lo que se les decía, sospechando lo que se les indicaba y permaneciendo en silencio cuando el silencio servía a sus intereses. Unos pocos eligieron diferente, y su elección cambió el curso de la historia. Mientras caminamos hoy por las calles de Manhattan, entre rascacielos y tráfico, los vestigios de la conspiración holandesa permanecen ocultos, esperando que alguien observe con atención, busque en los archivos, lea entre líneas y descubra la verdad que otros intentaron enterrar. La historia no es solo una colección de hechos, sino un conjunto de decisiones humanas, que aceptar, que ignorar y que arriesgar. En defensa de la verdad, las familias holandesas de Nueva York aprendieron que la vigilancia, la fuerza de carácter y la disposición a desafiar la narrativa oficial son esenciales para la supervivencia y la justicia. Lecciones que resuenan aún hoy. La conspiración de 1692 demuestra que incluso en sociedades aparentemente civilizadas, el miedo y la codicia pueden transformarse en instrumentos de persecución, y que aquellos con la valentía de enfrentar la injusticia pueden alterar el destino de muchos y preservar la verdad para generaciones futuras. Mientras los años se convertían en décadas, las cicatrices de los eventos de 1692 permanecieron invisibles para muchos, pero innegables para los descendientes de quienes habían vivido el terror, la traición y la lucha por la justicia. La historia de los Vanderberg, de Margarita que sacrificó su vida por la verdad, de Anicha que dedicó su existencia a expiar un pasado manipulado, y de Cornelius que reconstruyó su vida tras el trauma, se convirtió en una advertencia silenciosa sobre la fragilidad de la seguridad, la vulnerabilidad de la prosperidad y la precariedad de la justicia en manos de los poderosos. Nueva York, con su crecimiento imparable, transformó calles, almacenes y muelles, pero bajo los cimientos de vidrio y cemento permanecían marcas de los secretos antiguos, símbolos de propiedades confiscadas, documentos ocultos y restos de conspiraciones cuidadosamente planeadas, recordatorios permanentes de que la historia nunca desaparece por completo, solo espera a los ojos y mentes atentos que se atrevan a buscarla. Los documentos hallados en la finca Estverent, junto con los testimonios preservados en cartas y registros eclesiásticos, demostraban que las conspiraciones no solo dejaban rastros, sino que también ofrecían lecciones universales sobre el poder, la avaricia, el miedo y la manipulación. Cada generación se enfrenta a sus propios equivalentes de las 3 mujeres de capas púrpuras, individuos o instituciones capaces de convertir la ansiedad colectiva en justificación para el abuso, de manipular la percepción pública para servir a intereses particulares y de convencer a comunidades enteras de que la persecución es necesaria, moral o incluso divina. La elección de seguir ciegamente las narrativas impuestas o cuestionarlas con valentía sigue siendo un dilema tan relevante hoy como lo fue en 1692. Y la historia de los Vanderberg ofrece un ejemplo atemporal de resistencia, coraje y búsqueda de la verdad frente a la opresión sistémica. La conspiración contra las familias holandesas reveló cómo la codicia disfrazada de virtud puede movilizar a la sociedad, cómo la seguridad y la prosperidad pueden convertirse en objetivos de quienes envidian el éxito ajeno y cómo la justicia puede ser comprada
ignorada o distorsionada por quienes detentan el poder, enseñanzas que resuenan en cualquier época o lugar donde los intereses privados y la ambición se sobreponen a la equidad y la moral. Mientras la historia oficial intentaba borrar los vestigios del complot, los registros privados, las cartas familiares y los archivos eclesiásticos preservaron la memoria de aquellos que habían sido manipulados, perseguidos o traicionados, proporcionando evidencia de que la verdad sobre la injusticia siempre encuentra maneras de persistir, aunque sea a través de fragmentos que deben ser ensamblados por quienes buscan comprender plenamente los eventos pasados. La vida de Margarita, Anicha y Cornelius se convirtió en un testimonio de los extremos a los que puede llegar la codicia humana, la fragilidad de la confianza y la necesidad de vigilancia constante. Sus decisiones individuales demostraron que la acción de unos pocos puede cambiar el destino de muchos y que el silencio frente a la injusticia contribuye tanto al daño como los actos de quienes conspiran abiertamente. Las familias holandesas que sobrevivieron aprendieron que la prosperidad sin vigilancia es efímera, que la seguridad sin poder es temporal y que la justicia sin coraje es ilusoria, una lección que fue transmitida de generación en generación, recordando que la libertad y la equidad no se conceden automáticamente, sino que deben protegerse activamente. La conspiración de 1692 también planteó preguntas que permanecen sin respuesta absoluta. ¿Cuántos otros episodios de persecución, supuestamente motivados por razones religiosas o morales, fueron en realidad tapaderas para intereses económicos? ¿Cuántas veces el miedo colectivo fue explotado para beneficio de unos pocos y cuántas veces la sociedad eligió la ceguera conveniente en lugar de la conciencia incómoda? En última instancia, la historia de los Vanderberg demuestra que la verdad tiene una longevidad superior a la de quienes intentan enterrarla, que siempre habrá individuos dispuestos a preservar evidencia, plantear preguntas difíciles y resistir la injusticia, y que la historia no es simplemente un registro de hechos, sino un testimonio de decisiones humanas, del valor de quienes se atreven a decir esto está mal y de las consecuencias de quienes optan por la indiferencia o la conformidad. Mientras caminamos hoy por las calles de Manhattan, entre rascacielos y tráfico, los ecos de 1692 nos recuerdan que los mecanismos de manipulación, el miedo convertido en justificación y la codicia disfrazada de virtud no han desaparecido, solo han evolucionado, adaptándose a nuevas épocas, tecnologías y narrativas, pero conservando los mismos principios fundamentales que permitieron la conspiración contra los Vanderberg. La diferencia entre el caos y la civilización puede ser tan frágil como la decisión de un solo individuo de enfrentar la injusticia, y la historia de 1692 nos muestra que la valentía y la integridad frente a la conspiración pueden cambiar el curso de la vida de familias enteras, la estructura de la sociedad y la percepción histórica, ofreciendo un recordatorio eterno de que la vigilancia, la honestidad y la resistencia son indispensables para preservar la justicia, la libertad y la verdad en cualquier época. Que la memoria de Margarita Vanderberg, Anicha Ketelas y Cornelius Vanderberg sirva como advertencia y lección, que la verdad puede ser enterrada, pero nunca destruida, que la justicia puede ser tergiversada, pero puede ser restaurada por quienes se atreven a actuar, y que la historia, aunque silenciada y manipulada, siempre deja fragmentos que esperan a los ojos valientes que los reconozcan, los interpreten y los compartan, recordándonos que el precio de la libertad y la equidad es la vigilancia constante, la disposición a enfrentar la injusticia y el valor de resistir la conveniencia, la complacencia y la corrupción, porque solo aquellos que se atreven a mirar más allá de las narrativas oficiales y a desafiar a los poderosos pueden garantizar que la historia sea una guía de aprendizaje, memoria y advertencia para las generaciones venideras, y que los errores y las traiciones del pasado no se repitan sin ser cuestionados y comprendidos en toda su profundidad.